Bueno, entonces, vamos a comenzar. Vamos a calcular el coeficiente de fricción. Perdón, no es cierto, ya no están dando el coeficiente de fricción. Nos están preguntando cuántas calorías quema un atleta que corre 5 kilómetros en un suelo plano, pero con trozos de arena ahí, para que no sea puro concreto, y que el coeficiente de fricción entre el suelo y los tenis es de 0.25 y el corredor pesa 75 kilogramos. Entonces hay que calcular cuántas calorías quema al hacer el ejercicio. Bueno, el factor de conversión no les puse las unidades, de calorías a joules es de 4.1855. Entonces, hay que hacer el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? En realidad no necesito hacer todo el diagrama de flujo, pero lo voy a hacer para que más o menos sepan de qué estoy hablando. Ahí más o menos se ve el eje X y el eje Y. Entonces, hay una persona, vamos a dibujarla si está corriendo. Está así. Sus manitas y la cabeza. Ahí está, algo así. Bueno, está corriendo. Entonces, el peso W va hacia abajo. Y este vale los 75 kilogramos. Los 75 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿quién está contrarrestando el peso para que él no se hunda en el suelo? ¿Qué fuerza está actuando? La normal, ¿no? Ahora, sí, la fuerza normal es la que está actuando y esta va en sentido contrario y entonces las dos, tanto el peso como la normal, van sobre el eje Y. Ahora, el corredor obviamente está proporcionando la fuerza impulsora del movimiento. Esa fuerza va sobre el eje X. Esa es la fuerza que él está aplicando para poderse mover. Mientras que la fuerza que lo está tratando de detener es la fricción y también está sobre el eje X. El trabajo que él está realizando, el trabajo neto, así me dice como una omega, así como curvadita. El trabajo neto que está realizando, es la fuerza que él está aplicando, la fuerza que está aplicando por la distancia que está recorriendo. La distancia que está recorriendo ya la tenemos. Esta es la distancia recorrida, ¿no? No hay tanto problema. Ahora, hay que calcular la fuerza. ¿Cómo calculamos esa fuerza? Él, en principio, no se está acelerando, sino que vamos a decir que mantiene una velocidad constante. Mantiene una velocidad constante, la cual no nos están diciendo. Pero vamos a decir ahorita que es una velocidad constante, no está acelerándose. Eso significa que entonces, cuando hagamos la suma de fuerzas que debe de ser igual a siempre masa por aceleración, en ambos ejes, acuérdense que esto siempre se debe de cumplir, tanto en el eje X como en el eje Y, esto es más bonito, masa por aceleración, esta es la aceleración en Y, la aceleración en X. Entonces, en Y no se está acelerando, ¿por qué? Porque no se está hundiendo, ni tampoco está levantando el vuelo. Entonces, la aceleración en Y vale 0. Ajá. Entonces, si esto vale 0, la suma de fuerzas en Y es igual con 0. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en X? En X, aunque él está proporcionando una fuerza impulsora, que es la que está originando su movimiento, no está acelerando, sino que está yendo a una velocidad constante. Esta fuerza en realidad solamente es para contrarrestar a la fricción. Entonces, también la aceleración en X, la aceleración que hay en el eje X, también vale 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual con 0. Eso es lo que tengo de acuerdo a mi diagrama de flujo. Les digo que mi maestro en la universidad, se llama Miguel Ángel Toledano, siempre nos decía, si tienen bien hecho el diagrama, ya tienen la mitad del problema resuelto. Lo cual tiene un alto grado de verdad. Ahora, entonces, vamos a irnos por partes. Curiosamente, aquí, en vez de empezar con el análisis con el eje X, vamos a empezarlo con el eje Y.
¿Qué fuerzas tengo en Y nada más? Nada más la normal y el peso. La normal va hacia arriba, entonces es positiva. El peso va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Esa es mi suma de fuerzas en Y. ¿Y eso es igual a cuánto? 0. A 0. Entonces, el peso que es negativo va a pasar al otro lado, sumando. Bueno, Positivo. Positivo. Entonces, la normal es igual a la masa por la gravedad. Ahí está. Entonces, eso es lo que saqué de mi análisis de fuerzas en el eje Y. Ahora vamos a ir al análisis de fuerzas en el eje X. Entonces, suma de fuerzas en X ya vimos que va a dar 0. ¿Quién tengo en el eje X nada más? Nada más tengo a la fuerza impulsora. La fuerza impulsora que va hacia adelante, como va hacia adelante, pues es positiva. Esta como va hacia atrás, la fricción es negativa. Y esto es igual a 0. Porque, bueno, no hay aceleración. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que la fuerza es igual a la fricción. La fuerza impulsora del movimiento debe de ser igual a la fricción para mantener la velocidad constante. Ahora, por otra parte, así la pongo aquí abajo. La fricción, ustedes ya saben que la fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, desglosando la fricción, más bien, siguiendo con esta igualdad, la fuerza, entonces, ahora va a ser igual a ¿quién? A la normal por el coeficiente de fricción. La normal por el coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza es igual a la normal, que es la masa, por la gravedad, por el coeficiente de fricción. Y entonces, pues ya tengo todos los componentes para calcular directamente el trabajo, ¿no? Vean. Entonces, el trabajo que es igual a la fuerza por la distancia, ya tengo la fuerza que es igual a la masa por la gravedad, por el coeficiente de fricción, por la distancia que está recorriendo. Entonces, nada más sustituyendo, es igual a la masa, que son 70 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por, ay, no va a caber, el coeficiente de fricción 0.0025, no, bueno, nada más un 0. Nada más un 0 después del punto, 0.025. Y aquí lo voy a multiplicar esto por, esto tiene que estar en metros. ¿Cuántos metros son 5 kilómetros? 5.000 metros. Ajá. Entonces ahí voy a multiplicar todo. Entonces, haciendo nada más el análisis de unidades, realmente nada se anula. Los kilogramos quedan tal cual. Metro por metro va a dar metro cuadrado. Y este segundo cuadrado queda dividiendo. Y esta unidad, ustedes ya saben que es el joule. Profe, ¿no son 75 kilogramos? Ah, puse 70, sí, cierto, sí, perdón. 75. Son 75, sí. Voy a buscar. Entonces son 75 por 9.8 por 0.025 por 5.000. Esto me da de 91.875. 91.875 joules. ¿Sí? Entonces, para transformarlo a calorías, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues divido entre 4.18. Ajá. O si lo quiero en kilocalorías, divido igual es una kilocaloría que es más a lo que están más acostumbrados a escuchar. Una kilocaloría son 4.185.5 joules. Entonces, para ponerlo en kilocalorías, voy a dividir entre 4.000
185.5 para que ya esté en kilocalorías. Ve hacia la luz. Es que se apaga esto. Entre 4185.5 y esto me da 21.95 kilocalorías. 21. ¿Qué les había dicho? 21.95. 21.95 kilocalorías es lo que está quemando al hacer ese ejercicio. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer ahora este otro tipo de problemas donde vamos a calcular las calorías que quema un hombre que pesa 100 kilogramos y que sube y baja unas escaleras que tienen una altura de 5 metros y hace esto para quemar calorías, por lo tanto repite el proceso 50 veces y sí queda bañado en sudor. Entonces, ¿qué? Simplemente aquí todo el movimiento está sobre el eje Y. En el eje X realmente no está pasando nada. No está pasando nada. El peso va hacia abajo. Y aunque no está estático, sí está aplicando una fuerza para poder levantar su propio peso. Entonces, el trabajo que está realizando nuevamente es igual a la fuerza por la derivada de la distancia que está haciendo. Entonces, la fuerza, bueno, nuevamente, esto vamos a suponer nuevamente que es velocidad constante, que la velocidad es constante, entonces, por lo tanto, la aceleración es 0. Entonces, suma de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración en Y, y esto vamos a decir que es 0. Entonces, las únicas fuerzas que tenemos aquí es la fuerza impulsora y al peso. Y esto vamos a decir que es 0. Entonces, la fuerza impulsora es igual al peso. Y es lo que está cargando el hombre. Entonces, desarrollando, el peso es igual a la masa por la gravedad. Y entonces, ya haciendo el trabajo, calculando ahora sí el trabajo, entonces es igual a la masa por la gravedad por la derivada de la distancia. ¿Esta quién es? Pues es la altura que se está levantando. Entonces, en este caso, la altura es la variación de distancia. Es igual a la altura. Entonces, el trabajo que se está haciendo son los 100 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto por los 5 metros. Entonces, por este son 500 por 9.8 son 4.900 kilogramos, metro por metro, vuelve a dar metro cuadrado, sobre segundo cuadrado, y ya habíamos visto que esta unidad es el joule. Entonces, ya nada más las calorías son las 50 veces que está haciendo esto, las 50 veces que lo está realizando por los 4.900 joules que está quemando por cada vez. Bueno, sí, 4 por cada vez que se realiza. Joules por cada vez que haga eso, entre el factor de conversión 4185.5 joules sobre caloría. Y así ya quedan las unidades hasta bonitas. Entonces, el número de veces por cada vez se anula. Los joules con los joules se anulan. Y entonces, las calorías que va a quemar son, ¿qué? Como 52 kilocalorías. Ah, esto no es sobre caloría, esto es sobre kilocaloría. 58. 58 kilocalorías. Ah, no se ve. 58 kilocalorías estaría quemando.
Está chido, ¿verdad?